Hoy estamos en una jornada nacional de protesta por salario acorde a nuestras necesidades. Hemos denominado el salario que necesitamos para la universidad al servicio del pueblo. Hemos convocado a disertantes que van a hacer intervenciones desde distintos puntos de vista sobre lo que es las distintas aristas o miradas que pueden haber en cuanto al tema presupuestario. El presupuesto nacional es uno de las batallas, o una de las grandes batallas que tenemos, define un poco el horizonte de lo que va a ocurrir el año siguiente, y a su vez es una instancia de disputa política y económica muy importante, en el cual nosotros planteamos que los trabajadores y las trabajadoras no pueden ser el factor de ajuste en cuanto a lo presupuestario respecto a otro tipo de por ahí ingresos que puedan tener relación con el pago del Fondo Monetario Internacional u otra fuente de la deuda externa. Por eso vamos a hacer una ronda con distintas miradas y tratar de llegar a distintas expresiones del presupuesto en lo que respecta a la Universidad Nacional de Fútbol. Para eso hemos convocado a distintos disertantes de distintos ámbitos. Vamos a comenzar con Carmelo Cortesi, que ha sido secretario general de FADIUM, fundador de este espacio, y que más de una oportunidad nos ha iluminado con debates y análisis de la situación presupuestaria tanto nacional como la universitaria en particular. En general le vamos a pedir que trate de mantener unos 15 minutos de participación, y la idea es que pueda circular la palabra a continuación. Y en este contexto es que vamos a tener después distintos oradores que les iré introduciendo a la actividad. Le cedo la palabra a Carmelo Cortese, secretario general, profesor emérito y nuestro querido Carmelo Cortese. Muchas gracias. Buenas tardes. Exacto, como dice la compañera Vero, militante desde hace mucho. La verdad que cuando me invitó Emiliano, le dije que había un problema. El presupuesto real lo va a presentar esta noche el denominado superministro de Economía. Por lo tanto, lo que podemos hacer es algunas reflexiones previas a los números concretos, aunque tenemos ideas de qué números, porque el presupuesto es una puesta en números de la orientación de la política económica de un gobierno, lo que hace es plasmar los números. Y yo diría, anticipando el tipo de reflexión que quiero hacer, que el presupuesto está escrito en el acuerdo que se firmó en abril con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, los trazos gruesos del presupuesto están en ese acuerdo y en la política que viene desplegando el ministro Massa con acuerdo más o menos explícito del presidente y de la vicepresidenta. Es decir, hay un acuerdo en cuanto al rumbo que se está tomando en materia económica. Yo he traído una serie de números, pero decidí finalmente, ustedes saben que estoy muy, siempre peco de presentar los PowerPoint y los números que dije, lo vamos a dejar, yo acá tengo números si es necesario después. La idea es tirar algunos ejes y dejar librado hacia el lugar para las preguntas, el debate, la discusión. Lo primero es el clima en el cual estamos discutiendo el presupuesto, y uno no puede eludir esto, no se trata, no vamos a una discusión, estamos en el medio de una situación donde, en mi opinión, hablar solo del discurso de odio confunde. Yo diría que lo que hay es una agudización de los conflictos económicos sociales. Para no decirlo en términos de viejo marxista, vamos a ver que se ha agudizado la lucha de clases, en donde lo que hay es una puja por definir, por un lado, el lugar en que está inserta la Argentina, porque hay una disputa mundial que ya ha llegado al punto de la guerra. La guerra no es solo Rusia-Ucrania, es una guerra que a lo mejor los historiadores después dirán que empezó la Tercera Guerra Mundial,
por el conflicto Rusia-Ucrania, pero está claro que hay una disputa entre China, Rusia versus Estados Unidos, Gran Bretaña, una Europa ahí que oscila entre seguir, digamos, al mando de la OTAN, etcétera, etcétera. Pero ese es un primer tema. Quien lo ha dicho con toda claridad es el embajador norteamericano, que con toda desparpajo se mete en la política interna y dice, ustedes tienen que hacer esto, aquello, y dice, ustedes tienen alimento y energía, y eso es lo que todos los demás quieren. Por lo tanto, vienen por los alimentos y la energía. Traducido, quieren el petróleo, el litio, los cereales, el agua dulce, la pesca, es decir, hay una disputa entre grandes potencias imperialistas con nuestro país. Eso después se traduce entonces a estos planes contradictorios en donde diversos sectores económicos disputan un rumbo. Entre ellos, por citar algunos, el comercio exterior argentino está monopolizado. Algún economista me va a decir, no, tiene que ser oligopolio, no monopolio. Pero estamos hablando de que está concentrado. 8, 9 grandes consorcios exportadores, la mayoría extranjeros, exportan lo principal de la riqueza exportable argentina, que es el complejo agro, cerealero, aceitero, exportador, que exportan miles de millones de dólares y después el Banco Central no tiene un dólar partido por la mitad. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, entonces, de esto que se habla del sector privado, del sector público, de la economía, hay algunos grupos privados concentrados y extranjerizados que se llevan lo principal. El otro gran grupo que se queda con la pala y con lo que va dentro de la pala es el sector financiero. Es el sector financiero que puede ser complejo de explicar, no sé si después acá el compañero lo explica de otra manera, pero digamos, hoy de toda la plata que los ahorristas argentinos depositan en los bancos, estos bancos lo colocan en el Banco Central a cambio de una letra llamada letra de liquidez y dejan inmovilizada la plata que en lugar de transformarse en inversión, o sea, ahorro argentino que podría ir a financiar proyectos productivos y por lo tanto generar trabajo, empleo, en lugar de eso queda inmovilizado y cobran una tasa de interés que hoy el Banco Central la aumentó, no me quiero equivocar, al 75%. Una tasa de interés descomunal para evitar, supuestamente, que se vayan al dólar. Entonces, para que el ahorrista no vaya al dólar, se aumenta la tasa de interés para que se quede en pesos, pero el que gana de verdad no es el ahorrista que metió un plazo fijo, sino los bancos, y estamos hablando de una masa de unos 8 billones de pesos metidas en el. Me pueden corregir, me puedo equivocar en algunos, pero estoy dando grandes, ¿no? Entonces tenemos los grupos que controlan lo principal de la tierra, la producción agraria y la exportación, los grupos financieros, y fíjense que estos grupos protagonizaron una corrida cambiaria que querían el dólar a 250, a 300, hasta lograr que el gobierno les diera un dólar soja, que escucharon eso a 200 pesos. Bueno, a 200 pesos. Pues todo esto después se va a traducir al presupuesto. El dólar que un exportador trae, se lo vende al Banco Central a 200 pesos, después el Banco Central se lo tiene que vender a 140 a un importador. Caramba, ¿qué pasó ahí? Hay una diferencia. ¿Y esa diferencia quién la pone? El Tesoro Nacional. ¿Y el Tesoro Nacional quiénes somos? Nosotros. Se está hablando de una que a cambio de que entren esos dólares para que vayan a la reserva del Banco Central, se está perdiendo unos 800 millones de dólares, el equivalente a 800 millones de dólares, pues son pesos que el Tesoro le va a dar una letra al Banco Central para compensar esa pérdida. Estamos financiando a los ojeros que lograron lo que querían. Mientras que el resto entonces empieza a batallar. En este contexto,
se da la visita de Sergio Massa a Estados Unidos. Sergio Massa fue más como presidente que como ministro de Economía, porque se vio con el Departamento de Estado norteamericano, se entrevistó con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID, y trae plata de todos, pero trae plata para que vaya a la reserva, porque el compromiso con el Fondo Monetario Internacional era aumentar hasta un determinado número la reserva del Banco Central. El Banco Central entonces le dice, miren, acá tengo reservas, pero esas reservas son prestadas y los préstamos generan intereses. Y la Argentina entonces tiene que pagar intereses por esos dólares que más tarde o más temprano tiene que devolver. Y acá viene algo grave. ¿Para qué necesita mostrar estas reservas? Para poder acceder al mercado de deuda internacional. Se endeudó para volver a tomar más deuda. Esta deuda pesa tanto en la posibilidad después del presupuesto, que en el presupuesto 2022, que no se aprobó, los intereses de deuda, que eso sí va al presupuesto, eran entre el 8 y el 9% del total presupuestado. Y eran 3 veces el presupuesto universitario, del que se había programado. Para que tengamos una idea, entonces, que en el pago de intereses de deuda se van 3 presupuestos universitarios, que es todo el sistema universitario nacional. Ese presupuesto tenía un déficit, es decir, los ingresos eran menores a los egresos. Ese déficit se tiene que financiar como o emito dinero, el Banco Central, o con deuda. Creo que me quedan 3 o 4 minutos. O me decís. El acuerdo con el fondo le exige al gobierno vaya bajando la emisión y que baje el déficit. ¿Cómo hago para bajar el déficit? Uno podría decir, miren, en general no es malo plantear un presupuesto que tienda al equilibrio, es decir, que gaste tanto como ingresa. Ahora bien, eso se puede lograr de 2 maneras, o con una combinación. Disminuyo gastos o aumento los ingresos. Si ustedes tuvieran la familia, dicen, bueno, que salga a trabajar también otro integrante de la familia, si entra más plata. O, si no logro aumentar los ingresos, recortamos gastos, nos cenemos. Bueno, ese ajuste que va a venir en este presupuesto para este nuevo año, ya lo comenzó a ejecutar Massa. Yo tengo acá los números, en la página del Ministerio de Economía, ya plantea cómo pudo mejorar el déficit porque los ingresos aumentaron alrededor de un 80% y los gastos un 60% medido en julio respecto al año anterior. Es decir, el gasto lo voy retaseando. ¿En dónde? En los salarios, que siempre se actualizan más tarde, en las partidas para educación, que fueron recortadas. En total ha habido un recorte de unos 210.000 millones de pesos. Entonces, recorto gastos, lo voy congelando y ahí entonces cierro. Y el problema es que uno dice esto es malo y los liberales quieren algo peor todavía, quieren que haya menos ingresos porque si no hay que cobrar impuestos. Si es posible, ninguno. ¿Y cómo hago con las jubilaciones, la salud? Páguenlas. Entonces, estamos en un escenario complejo en donde el déficit, que se calcula como un porcentaje del PBI, el compromiso, y que ya lo han asumido y lo van a poner en este presupuesto, es que baje. Ustedes dirán, bueno, eso que de 2,5% del PBI a 1,9%. Bueno, esos son miles de millones de pesos que hay que gastar menos. Pero lo que no hay que gastar menos es en estos pagos de intereses de deuda, que además se van financiando el déficit con nueva deuda. Tomamos deuda para pagar deuda, el sistema de deuda perpetua. Esto es simplemente un diagnóstico. Digamos, yo anticipo que hay otro camino, que no es el camino.
Lamentablemente, el que ha encarado el gobierno de alguna manera contradiciendo, no digo el programa, porque nunca estuvo escrito en ningún programa del Frente de Todos, pero sí en la expectativa sembrada en la gente. En la expectativa sembrada en la gente había otro camino, no va. Pero los liberales proponen uno peor. Algunos dirán, entre lo peor y lo posible, me quedo con esto posible. Bueno, creo que habría que discutir cuál es el camino necesario para que no sigamos sufriendo las consecuencias de estos ajustes que se trasladan a este presupuesto que entra esta noche. Bueno, muchas gracias. ¿Escucha? Muchas gracias, Carmelo, por el panorama general y esta introducción de la relación presupuesto-deuda. Vamos a invitar a Gabriel Olmedo, que es licenciado en Economía, integrante del Centro de Investigación en Economía Crítica, a que nos comparta unas palabras y algún análisis. Él ha traído también una presentación que vamos a compartir y te voy a aceptar para presentar el resultado usado. Pueden hacer el cambio. Hacemos el cambio. Yo voy a ir compartiendo la presentación. También lo pueden ver quienes están conectados en este momento. Me avisan si... Para un segundito. A ver. Me avisan si se ve la presentación. Un segundo. Bueno, adelante, Gabriel. ¿Las compartir? ¿La presentación? Sí, por supuesto. Ahí. Muy importante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como comentaba Emiliano, yo vengo del Centro de Investigaciones en Economía Crítica, que nos formamos justamente para proponer análisis y estudios de la economía en un lugar distinto a lo que se estudia en la Facultad de Ciencias Económicas. En los estudios tradicionales, todos los que pasamos por esas aulas, nos enseñan todo el tiempo a pensar la economía desde el lugar desde el empresario. A nosotros nos parece importante pensar desde otros sectores, por ejemplo, desde los sindicatos. Entonces, he preparado esta presentación donde vamos a comentar un poco algunos números globales del presupuesto universitario nacional, pero un poco antes, hablar un poquito del concepto del presupuesto. Igual ya hablo bastante de Carmelo, así que vamos a hacerlo bien resumido. En realidad hay mucha gente que se imagina cosas bien distintas al momento de hablar del presupuesto. Un montón de números, la ley de presupuesto, plata, obras, gráficos raros, y después planillas, que es lo que encontramos cuando vamos a la página del presupuesto. Pero en realidad la idea que a nosotros nos parece muy importante, y a nosotros del Centro de Investigaciones, rescatar de qué es el presupuesto. Bueno, el presupuesto es lo que nos va a decir cuáles son los intereses del gobierno para el año próximo, o también podríamos decir los intereses de qué sectores prevalecieron al momento de determinar la distribución del fondo. Algo que ya habló bastante y muy bien Carmen. Dicho esto, vamos al presupuesto universitario. ¿Cuántas veces? Acá tenemos el presupuesto total de Vengado 2021, una vez que ya terminaré. El total de las universidades nacionales tuvieron un presupuesto vengado de 316.000 millones de pesos, que puede sonar mucho, puede sonar poco, puede sonar a nada, estamos muy ajenos a estos números, por eso le dimos algunos análisis al costado, donde por suerte coincidimos con Carmela. Es básicamente el 3% del presupuesto total nacional, que es un tercio del presupuesto que se estima de intereses y gastos de deuda, como estaba terminando recién. Es cerca del 0,7 del Producto Bruto Interno, y si lo vemos por estudiante, son, en el año 2021, 168.000 pesos al año. Unas nociones de cuánto es la plata que se destina a las universidades nacionales. Y la Universidad Nacional de Cuyo, el año pasado, terminó con un presupuesto de 11.800 millones de pesos, que es un poquito menos del 4%, que en términos poblacionales es bastante representativo. La provincia de Mendoza es más o menos el 4% de la población nacional. ¿Y a dónde va esa plata? Mayoritariamente a salarios. La educación es una actividad trabajo intensiva, entonces es de esperarse que la mayor parte del dinero vaya a financiar los salarios de los docentes y del personal de apoyo. Si lo miramos estrictamente por el concepto, es el 85%, pero el otro 15% se compone. 8% para gastos de funcionamiento, donde hay contrataciones de servicios, compra de bienes, alquileres, etc.
Y en esos gastos de funcionamiento también entran, por ejemplo, un servicio que son los contratos de locación, que también son salarios. Entran también, por ejemplo, empresas de limpieza que son contratadas para las universidades, que es en realidad personal de limpieza, que es también trabajo. Y dentro de los programas específicos, por ejemplo, si uno propone hacer una nueva carrera, entra como programa específico, pero la nueva carrera sobre todo va a financiar salarios docentes, a veces de personal apoyatorio. Entonces, en realidad, probablemente estemos hablando más cerca del 92% que va a salarios. ¿Bien? ¿Y cómo ha sido la evolución en el tiempo? Hay un video que no mostraron porque no hubo tiempo, pero bueno, ya voy a mostrar datos parecidos. Acá lo que vemos es cómo ha sido la inversión por estudiante del año 2000 al año 2021. Hay muchas formas de ver cómo ha sido la evolución del presupuesto universitario. Yo elijo esta porque me parece que condensa, deja de lado el efecto de la inflación y también de la población que accede a la universidad. Porque no solamente tenés que lograr que a lo largo del tiempo el valor del dinero se mantenga, sino que contemple que cada vez hay más gente y cada vez hay más estudiantes universitarios. Entonces, acá lo que vemos es cuánto se invirtió por estudiante en términos reales expresados en pesos 2021. Y se puede ver cómo, empezando en el año 2000, cae hasta el año 2002, que es bastante lógico en términos de que hubo una crisis en ese momento. Después crece bastante hasta el año 2009, se estaciona, pero crece un poco más hasta llegar a su punto más alto en el año 2015, y a partir de ahí hay una fuerte caída en la época del gobierno de Cambiemos y una continua caída, más leve, pero sigue cayendo, en el gobierno actual. Llegamos a 268.000 pesos, cuando en el 2015 eran 275. Y como el principal componente del presupuesto universitario son los salarios, ¿qué va a pasar si vemos qué pasó con los salarios? Y es una dinámica muy similar. Esto es un indicador que armé donde puse los principales cargos de sus representaciones con los docentes, titular exclusivo, adjunto semi, titular simple, horas de secundaria, y un índice en función de su participación en la masa total de los salarios. Y veamos el mismo comportamiento, básicamente. Y si queremos saber qué es lo que pasa entre el año 2015 y el año 2019, la caída es de unos 20 puntos, y entre 2019 y 2021, unos 5 puntos más. Es decir, actualmente tenemos un cuarto del salario menos de lo que teníamos en el 2015. ¿Sí? Bien, vamos a apurarle porque no se continúa de bien. ¿Qué ha pasado este año? Esa es la gran pregunta grande. El año todavía no termina, entonces por eso hay una separación acá. Pero lo que propongo acá es comparar cómo ha sido la evolución de los salarios docentes este año respecto al incremento de los precios, y después el incremento interanual del presupuesto universitario con el IPC interanual. Respecto al salario docente, todos los números que están ahí, todos esos porcentajes son respecto al salario de diciembre del 2021. Entonces, lo analizamos con lo que ha pactado la paritaria, no van a conseguir esos porcentajes porque la paritaria toma de base el salario de marzo 2022, porque justamente, como dice ahí, hubo un aumento este año por el cierre de la paritaria del año pasado. Hay un atraso muy grande, entonces por eso es que no quisieron los porcentajes. Dicho esto, si vemos la comparación de los salarios en función de diciembre 2021, hemos tenido un incremento del 11% por la paritaria 2021 y de un 53% por la paritaria 2022. Lo que te da un incremento del 64% agosto 2022 contra diciembre 2021. Que, si lo comparamos estrictamente con el incremento del IPC del mismo periodo, enero-agosto, hay una leve recuperación, pero en realidad esa leve recuperación se explica por el atraso del pago de la paritaria del año pasado. La parte más preocupante de esto es qué es lo que se espera para el futuro próximo e inmediato, porque la paritaria incluye solamente un incremento del 16% entre septiembre y diciembre, si bien el clauso de la revisión de octubre, y lo que se espera de la inflación es una inflación muy alta, porque estamos teniendo inflación muy alta en estos últimos meses, para el cierre del año. Entonces, si todo continúa como está planteado, los salarios van a crecer un 80% y la inflación va a ser un 95%. Una pérdida muy grande. Y si vemos el incremento interanual del presupuesto en enero-agosto, 8 meses contra 8 meses, hubo un incremento del 58% en términos del presupuesto devengado, cuando el IPC interanual promedio, entre enero y agosto, fue del 61%, es decir, que también hubo un achicamiento. Hasta ahora, entonces, ha habido un ajuste, este año también, y sí, a menos que haya un cambio importante en los acuerdos paritarios en la última parte del año, el año va a terminar ese acuerdo. ¿Qué pasó?
Vamos a ver. Aún Sí, no. pues. Ahora, Bien, ahí. Bien, expectativa versus realidad. ¿Cuánto debería ser el presupuesto universitario? Eso es una muy buena pregunta y cómo estamos en realidad. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió hacer esto. Hay un presupuesto normativo que elabora el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que es lo que dice cuánta plata debería haber en las universidades nacionales para un correcto funcionamiento. Este presupuesto en realidad lo que hace es, toma la cantidad de cargos que deberían tener los docentes, la cantidad de cargos que deberían tener las universidades, y toma el salario establecido por la SPU. Es decir, acá ni siquiera está replanteando un incremento salarial, es simplemente el incremento de la dotación de cargos. ¿Sí? Y dice que para el año 2021 debería haber sido de 500.000 millones de pesos, y el presupuesto de origen fueron 212.000 millones de pesos. Para si alguien estuvo muy atento y yo recibo un presupuesto distinto, este es el presupuesto votado, es el de origen. Yo el que mostré al principio era el presupuesto de vengado, que es el de final, que incluye la política salarial del año. Por eso es que hay una diferencia. Acá hay que comparar los dos como presupuestos de inicio. ¿Esto qué nos quiere decir? Que las universidades nacionales tienen un presupuesto de menos de la mitad de lo que debería tener según el Consejo Interuniversitario Nacional. Pero las universidades, esta es la pregunta que nos hacemos, funcionan. ¿Y cómo es que funcionan si tienen tan bajo presupuesto? ¿Cómo es que los estudiantes van? ¿Cómo es que se egresan? ¿Cómo es que siguen teniendo una educación de gran calidad? Y la respuesta es el ejército de gente que trabaja de manera precaria en las universidades nacionales. Y acá tenemos casos de gente que tiene una dedicación simple, pero debería tener una dedicación exclusiva, gente que está a cargo de una cátedra y le pagamos el ATP, y sobre todo, todas las personas que trabajan gratis. Todos los que estuvimos en las universidades nacionales, hemos tenido algún docente que es adonable. Todos los que hemos hecho, he dado clases en las universidades, hemos sido docentes adonales. Y en el personal de apoyo, un montón de gente entra con becas preprofesionales y contratos de locación y hace el trabajo del personal de apoyo. Entonces, en realidad, las universidades nacionales se sostienen por toda esta gente que trabaja en situación precaria. Y me parecía importante cerrar de esa forma. Muchas gracias. Bien. muchísimas gracias, Gabriel, por la clarísima presentación. Ahora le vamos a ceder la palabra a Fernanda Bernabé, que actualmente es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Gestión Pública de la Universidad de Champagnat, que fuera hasta la gestión que terminó en agosto, secretaria económica financiera de la universidad. Accedió a participar a distancia, creo que en el aeropuerto o por ahí. Cuando puedas, dejo de compartir y te cedo la palabra. Hola, ¿cómo están? Bueno, seguro van a escuchar un poquito de ruido ambiente, les pido disculpas, pero estoy justo en una reunión en Buenos Aires, pero no quería dejar de acompañar una vez más al gremio en la discusión de estos temas. Ya lo hemos hecho en algunos debates en la plaza, en una carpa, y bueno, de distintas maneras. Hoy me encanta estar de esta manera. Bueno, un poco, la verdad es que yo voy hemos ido a focalizar un poquito más el debate. De hecho, hablamos con Gabriel previamente porque hemos trabajado juntos en el equipo en la Secretaría Económica hasta hace poquito, así que nos conocemos de memoria, inclusive trabajamos los mismos datos. Yo quería entrar en realidad con estas características, ¿no? Esta caracterización que hizo Carmelo a nivel más macroeconómico, esta introducción que nos hace Gabriela a los números del presupuesto universitario a nivel sistema universitario nacional y en particular el presupuesto de la universidad. Y yo traigo como varias preguntas, ¿no? Lo primero que queda más que claro es que hay un contexto de ajuste en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario, y que esto repercute de alguna manera en las universidades y en el desarrollo nacional, obviamente, pues las universidades impactan sobre el desarrollo nacional. Si pudieran, retomando algunos datos de los que hablaba Gabriel, uno podría tomar, por ejemplo, si tomáramos la Universidad Nacional de Cuyo o el sistema en su conjunto, en los últimos 3 años, 2 presupuestos fueron reconducidos. Entonces, imagínense el desfasaje, aunque los salarios sean actualizados por paritaria,
todo lo que corresponde a gastos operativos y financiamiento de las actividades esenciales y funciones esenciales de la universidad queda desfasado en la realidad. Porque, como decía Gabriel en su presentación, casi el 95% se va en salarios y solo quedan entre un 5 y un 8% para gastos de funcionamiento. Entonces, este es un primer análisis, ¿no? Es decir, el monto total, más allá de todos los datos que dio Gabriel y cuánto representan el PBI y todo, se divide en dos grandes dimensiones. Salarios, por un lado, y gastos de funcionamiento. Los salarios los explicó Gabriel, él explicó también cómo ha sido, digamos, todo la tendencia, ¿no? Y cómo a veces están desfasados o tienen algún nivel de recuperación. Pero en temas de funcionamiento de la universidad, que tiene que ver con lo que denominamos en el área presupuestaria los gastos correspondientes a los incisos 2 al 5. ¿Qué significa esto? Inciso 1 es salarios, incisos 2 al 5 son todos los gastos operativos que tienen que ver con bienes, servicios, becas, incentivos, todo lo relacionado a compras de insumos. Entonces, con una inflación anual promedio del 50%, hoy Gabriel decía, en los últimos 8 meses el 58% de inflación. Entonces, en el último año, si tomamos el interanual, casi un 78%. Entonces, todo lo que implica el funcionamiento de las funciones básicas de la universidad está desfasado de la realidad. Por ejemplo, ¿con qué se encuentra hoy una universidad como la Universidad Nacional de Cuyo o como cualquier universidad del sistema argentino? Los proveedores no presentan presupuestos. No podemos comprar. No se puede comprar porque no presentan presupuestos, porque los presupuestos duran 24 horas. Si las universidades nos regimos por el sistema de la ley de contrataciones nacional y que te pide una serie de requisitos, pasos y normativas, es imposible que un proveedor sostenga el presupuesto. Entonces deciden no vendernos. Deciden no vender porque obviamente cuando vaya a entregar, de hecho hicimos antes de que se terminara la gestión en la universidad, una serie de compras, se terminó el proceso de licitación o de compra directa y una vez aprobada la licitación, el proveedor pidió la baja y dijo que cancelaba el contrato porque el producto que nos ofrecía valía más de lo que él había ofertado en su momento. Entonces, estos son como algunos de los ejemplos, ¿no?, que se van dando en el sistema de gestión económica financiera que van en detrimento de la calidad educativa. Y ya no me estoy hablando del tema salarial, yo estoy hablando ahora de gastos de funcionamiento. La calidad educativa necesita un docente bien pago, pero también necesita la compra de insumos, de materiales, de laboratorios, de distintas condiciones que hacen a las condiciones laborales que no pueden ser soportadas por esta situación. Entonces, este es un poco el diagnóstico en el contexto macroeconómico, ¿no? Nosotros hoy las universidades, y nuestra universidad en particular, tiene una relación de lo que el modelo SIN llama salarios, gastos, de entre el 90-92% salarios, 8% gastos. El modelo del SIN, que es el Consejo Universitario Nacional, dice que el punto óptimo es 85% salario, 15% gastos de funcionamiento. Ahí ya tenemos un desfasaje. Algo nos está diciendo que estamos tratando de suplir temas salariales con partidas que tendrían que ir a gastos de funcionamiento. Esa es una primera reflexión. La segunda cuestión es que, como les decía, no hay precios, no hay proveedores que mantengan el presupuesto, y lo más distorsivo es cómo funciona el diseño presupuestario y cómo se operativiza nacionalmente. En la formalidad nos piden a mitad de año que las universidades mandemos un proyecto a la Secretaría de Política Universitaria diciendo cuáles son los techos y sobretechos, ¿no?, del presupuesto. ¿Qué quiere decir techos y sobretechos? ¿Qué necesitamos si la universidad creció, si necesitamos cargos, si necesitamos insumos? Es decir, que hagamos nosotros nuestra propuesta de nuestra planificación presupuestaria en función de la realidad de la universidad.
Les puedo decir que en los 8 años que estuve de gestión en el rectorado y que en la primera etapa estuve como coordinadora contable y en las etapas, en cualquier función que me tocó participar del presupuesto, jamás se tuvo en cuenta esa planificación que nos hacen hacer algunas universidades. Es llenar un formulario que nadie lee. Entonces nos hacen armar todo un análisis presupuestario en función de indicadores de nuestra universidad que nadie lee. Avísenme cuando me haya excedido el tiempo porque no lo puedo ver. Entonces, en realidad no hay criterios para la construcción del presupuesto. Es altamente, esta presentación del plan es una mera formalidad y la distribución es discrecional. No tienen en cuenta ningún tipo de criterio. Les voy a dar un ejemplo concreto. Hay 4 hospitales universitarios en la Argentina. Lo tiene Córdoba, lo tiene La Rioja, Buenos Aires, o sea, UBA y nosotros. El porcentaje, el monto total asignado en los hospitales universitarios discrecionalmente se dividió por no sabemos qué criterios, puede ser por el tamaño, pero tendríamos que analizar la complejidad, tendríamos que analizar la región, tendríamos que analizar tipos de enfermedades que recibe qué patologías reciben, etcétera, etcétera. El porcentaje total se lo lleva de la torta el 50% la UBA, ¿sí? Y del otro 50%, el 25% se lleva Córdoba y el otro 25% dividido, 12,5 La Rioja, 12,5 un Cuyo. Cuando preguntamos por qué, no hay respuesta. Esto es así lo definieron algún grupo decano en algún momento y no hay ningún tipo de criterio. Es muy difícil administrar y planificar mejoras, por ejemplo, en el sistema, en el hospital escuela de nuestra universidad, si recibimos un presupuesto que no está en base a ningún criterio, entonces no sabemos, digamos, cuál es la variable que tendríamos que ajustar y mejorar para poder incrementar nuestro presupuesto. Por ejemplo. Bueno, otro tema de cómo se define el presupuesto. No solo es discrecional, sino que además la información llega a último minuto. Nos llega una vez aprobada, no sabemos ni qué monto es el posible porque hay un proyecto que presenta el CIN, que es estimado, es una planilla provisoria, pero hasta último momento no sabemos cuál va a ser el monto asignado a las universidades. Hay algo, como les digo, que se trabaja en la Comisión Económica con el CIN, pero es estimado. De hecho, el año pasado y el anteaño pasado hubo una gran divergencia entre lo presentado por PERSIC como secretario de Política Universitaria al ministro de Educación y lo que nos otorgaron. Resulta que al poquito tiempo PERSIC pasó a ser ministro de Educación y se contradecía a sí mismo porque él, que había sido secretario, había planteado un número y cuando fue ministro no lo pudo sostener. Entonces, esas son las cosas que pasan, ¿no? Después, como les decía, ¿cuáles son los criterios que toma la SPU, la Secretaría Política Universitaria, para definir el presupuesto del año siguiente? En general, toma y mira la liquidación de haberes del mes de noviembre. Toma la liquidación de haberes del mes de noviembre y en función de eso arma el presupuesto del año siguiente. Por supuesto que esto está atado también al déficit fiscal, bueno, a otras variables, pero digo, toma la liquidación de haberes y en base a eso hace un porcentaje, en función de eso agrega un porcentaje para gastos y eso es lo que nos envía. ¿Qué otras cosas hay por fuera de esta forma de asignar el presupuesto? El presupuesto, creo que Gabriel no mencionó, pero tiene fuente de financiamiento. El Tesoro Nacional nos envía dinero a las universidades una vez que se aprueba la ley de presupuesto nacional, el dinero mediante lo que se denomina fuente 11, que es la fuente de financiamiento del Tesoro Nacional. Pero ¿qué pasa? Con ese primer ingreso que tienen las universidades, no alcanza, eso se denomina lo que se denomina planilla A, es el ingreso por fuente 11. En general hay un refuerzo universitario, un refuerzo de presupuesto universitario que se llama planilla B, que puede llegar en el segundo semestre. El problema que tenemos es que a veces llega, a veces no llega, y si llega, llega en diciembre. Entonces, esa falta de certezas
¿sí? Y esta gran incertidumbre de que si esos montos van a llegar o no llegar, hace que quienes administremos la universidad les cueste mucho tomar decisiones, porque no saben si van a tener ese monto disponible o no. De hecho, les cuento algunas experiencias. Nos han llegado resoluciones acreditándonos montos por fondos específicos, llegaba la resolución dándonos el crédito, y 3, 4 meses después de que nosotros habíamos imputado y usado ese crédito para algún gasto, nos llegaba una resolución diciendo que no iban a mandar el financiero y que daban de baja el crédito. Entonces, esa discrecionalidad, digamos, en donde uno ya había cargado el crédito, habíamos hecho una resolución dándole inicio, cargándolo a la parte contable, y después hay que darle de baja, y ni hablar si habíamos ocupado el crédito, hace que se generen distorsiones y complejidades administrativas, y que realmente es muy difícil explicar la desprolijidad con la que trabajan en ese sentido. A veces se hace la resolución, se llega una resolución con una partida, vamos a suponer, nos pasó hace un año 30 millones de pesos. Bueno, perfecto, sabemos que tenemos ese fondo, está por llegar. Puede llegar en 1 mes, 2, 3 meses, pero va a llegar. Bueno, resulta que después nos enteramos, 3 meses después, no llega nada. Entonces, o llega tarde o no llega. Entonces, es muy difícil también este tipo de cosas, este tipo de situaciones a la hora de administrar. Bueno, estas son algunas de las cosas. Sí, estoy en tiempo. Cierro con una sola cosita. Todas estas cosas son las que suceden a la hora de administrar el sistema universitario. No es tan sencillo armar el presupuesto. Solo quiero hacer hincapié en qué pasa con los rectores y los responsables y las autoridades del sistema universitario. Yo creo que hay una poca decisión en cambiar las cosas, o que efectivamente, digamos, hay el número que viene dado por el gobierno nacional, nadie lo discute, o se discute poco, y esto, bueno, obviamente hay que replantear el esquema de poder para discutir el presupuesto a nivel nacional, ¿no? Volver a una Miren, ciencia de verdad. alguien está entrando y me silencia, o algo está pasando, pero Sí, porque sí, no me toco nada. estamos teniendo algunos inconvenientes técnicos de... Bueno, Se me nota que despido no con les esto, gusta. me despido con esto, y simplemente agradecerles la invitación. Ahora le cederíamos la palabra a representantes estudiantiles. Nos acompañan Jess Nelia, responsable de la CEPA, y Agustina Maldonado, consejera superior del claustro estudiantil de la Facultad de Educación de la Agrupación Sur. Retomamos con la actividad después de un ataque cibernético. Un ataque cibernético de la ciberseguridad. Se ve que el tema del presupuesto no le agrada. Adelante. Incomoda bastante hablar de eso, ¿no? Bueno, hay una situación de crisis económica, política y social que como sujetos sociales de la sociedad no estamos ajenas, sino que nos atraviesa. Y hoy, desde el estudiantado, estamos bastante complicados y complicadas, porque ya estudiar no es la prioridad, sino poder trabajar. Notamos en las aulas una deserción enorme, y tiene que ver con que trabajar nos lleva muchas horas, y es lo que nos posibilita poder costear los gastos. Tenemos un pasaje a 40 pesos, por más de que tengamos el medio boleto, no solo vamos a la universidad, ¿Sí? sino también pagamos el alquiler, pagamos los servicios, pagamos la bandeja del comedor. Por ende, necesitamos poder satisfacer nuestras necesidades, y es a través de, digamos, del trabajo. En eso entiendo que no priorizar pone en riesgo la permanencia, una permanencia que discute nuestro presente, ¿no? Un presente que hay que pasarlo como se puede, y que obstruye caminos para concretar que podamos recibirnos y ser profesionales al servicio del pueblo como hoy lo necesita
nuestro pueblo por las emergencias y la situación que estamos viviendo. Y me parece que hay dos cuestiones acá. Primero, la necesidad de por qué necesitamos más presupuesto para la educación, y tiene que ver que si las y les estudiantes trabajamos, necesitamos más turnos de cursado. Y eso ha sido negado porque las autoridades que han pasado de gestiones nos han dicho que no es necesario, y eso hace que no podamos organizarnos y que tengamos que abandonar nuestra carrera. Entonces encontramos cada vez más pibis fuera de las aulas. Otro problema que nos atraviesa es el boleto que no es gratuito y que es una pelea histórica por conseguirlo, que eso también es parte de una política que nos excluye de la universidad o de nuestras casas de estudio. Estamos con becas muy acotadas, con becas de 5.000, 6.000 pesos, que si nosotros sacamos la cuenta de la plata que necesitamos para comer en el comedor con una bandeja 310 pesos, esa beca sería solamente para la bandeja del comedor. Todos estos problemas que nos atraviesan nos afectan, obviamente, económicamente, afectan a nuestra salud mental y por ende ya priorizar el cursado no es algo que hoy esté muy presente en cada estudiante. Pero también hay voluntad, que es si la necesidad de que la universidad sea inclusiva o si la universidad sea para unos pocos. Desde que comenzamos este cuatrimestre, es un claro ejemplo de que esta Universidad Nacional de Cuyo es para pocos. Con una Argentina donde la mitad de los pibes y las pibas no trabaja, no estudia, primero hay un recorte de 70.000 millones de pesos a educación y también una gran parte a salud, en eso un presupuesto recondicionado, que evidentemente para nuestras necesidades no están, y que encima la universidad con ese presupuesto recondicionado nos aplica un ajuste, como también nos aplica el ajuste el gobierno nacional y también el provincial. Si nosotros buscamos qué política tenemos para los estudiantes en el gobierno provincial de Suárez, no hay económicas y no hay para acompañar las trayectorias educativas. Si pensamos en las políticas nacionales, solamente tenemos el Progresar y los pibes y las pibas siguen impulsados para que no se caiga el programa o la beca Progresar. Porque la universidad, de las pocas becas que hay y que son escasas y que es muy poca plata, nos dicen que para mantener un buen nivel académico, pero para tener un buen nivel académico tenemos que estar dentro de las aulas. Para que tengamos que estar dentro de las aulas tenemos que tener las condiciones económicas y académicas para poder estar. Entonces, la realidad es compleja, nacional, provincial y ni hablar en lo universitario. Hace poco en una entrevista, la actual rectora de la universidad dijo que ¿por qué nos quejamos del precio de la bandeja del comedor si no vamos a comer? Y evidentemente con 310 pesos, y no podemos comer, porque es mucha plata, y la verdad que las porciones de las comidas son muy pequeñas. Entonces, ante esta situación compleja, que duele ver que en los quintos años de las carreras sean 40, 60 estudiantes. Bueno, el quinto debería estar explotado, y que también no vamos a negar la pandemia que nos ha atravesado, que la virtualidad trajo otras condiciones que profundizaron la situación de la provincia y a nivel nacional, pero que hoy en una presencialidad plena se notan, digamos, los problemas aún más. Desde la agrupación nacional y provincial vamos a una jornada del 19 al 23 de septiembre en defensa de la educación pública, donde vamos a discutir estos problemas, porque no son individuales, son colectivos, de una u otra manera nos afecta, y porque creemos que si bien tenemos educación pública, realmente esta educación pública nos está dejando fuera de las aulas. Sería muy importante poder empalmar esta lucha docente con la lucha estudiantil, porque también los estudiantes necesitamos docentes bien pagos, necesitamos más horas cátedras, necesitamos más horas de consulta que la estamos dando los estudiantes
cuando nos inscribimos como ayudantes o como también tutores, y que a nosotros no nos pagan eso. Bueno, las tutorías no las pagan, son 1.300 pesos por mes, que es muy escaso, y a veces buscamos esas formas no solo de formarnos, sino también, digamos, que nos encantaría que fueran también pagas, porque a veces entiendo la situación de los docentes por el salario que no alcanza, pero bueno, las horas de consulta también las terminamos dando los estudiantes. No debería ser así, no debería ser con los grupos de estudio, porque no es reemplazar una clase de consulta, sino también mostrar la situación grave que hoy atraviesa la educación argentina. Esta jornada lleva a dejar de naturalizar que la realidad es así y es lo posible, sino poder discutir y poder transformarla, porque necesitamos una universidad y una educación que sea para todas y todos y todas. Sería eso, gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Cristina Maldonado. Hace poco que asumió como consejero superior en representación del Club Estudiantil de la Educación. Bueno, un poco para seguir en línea, primero, antes de empezar, agradecer por el espacio. La verdad que es una excelente oportunidad que se vaya con el presupuesto universitario. Y bueno, contextualizar también el escenario en el que estamos hoy en nuestro país. Este acuerdo con el FMI ya ha traído una serie de ajustes, y un ejemplo muy claro fue el de hace unas semanas atrás, en donde se dio a conocer la incompatibilidad del programa de la beca Progresar con el programa Potenciar Trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que estudiantes que cobraban el Potenciar Trabajo, que trabajaban, tenían que decidir si seguir estudiando o seguir trabajando. Gracias a diferentes movimientos, se dio marcha atrás a esta medida, porque la verdad que dieron de baja a muchas personas, no hubo información sobre eso, y uno se enteró cuando directamente, porque han pasado casos muy cercanos, cuando tenían que cobrar y no checar. Entonces, realmente es importante dar a conocer estas cosas que están pasando y cómo también nos afecta como estudiantes. Un poco también siguiendo la línea, es que además de estudiar, también tenemos que trabajar. Y los trabajos que por ahí solemos tener son trabajos muy precarios, mal pagados, que bueno, también te hacen repensar si necesitas tu estabilidad económica o si querés tu futuro laboral, y también pensar en carreras que sean, porque está pasando últimamente, que se piensen en carreras que tengan salida laboral rápido. Por ahí uno no termina como estudiando lo que desea, sino, bueno, una carrera que me dé una salida laboral rápida y no está bueno. Sino que habría que acompañar no solamente en el ingreso, sino también en esta permanencia. ¿Qué pasa con el presupuesto? Hace 2 años que sigue siendo el mismo. Esto se ve afectado donde no vemos las becas que da la universidad que hoy ofrece, están muy reducidas, que para ellos es poca la cantidad que se da por mes. Y también en lo que decía la compañera del precio de la base. Estas son cosas que, bueno, pobres días nos van tocando un poco más, porque, bueno, los jóvenes también somos parte de esta crisis económica que nos está afectando. Y bueno, muchas gracias. Agradezco nuevamente la posibilidad de estar hoy acá. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Ahora le daríamos la palabra a Luis Tiscornia, que actualmente es el secretario gremial de CONAGO Histórica y fue secretario general en el periodo anterior de CONAGO Histórica, y además es docente integrante de la comisión directiva de ADUNC de Comahue.
para que nos dé algunos aportes de la mirada, también desde la trayectoria de la lucha gremial nacional sobre el presupuesto, y le cedo la palabra. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Hola? Sí. Sí, se escucha. Bueno. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, saludar a los expositores, las expositoras y los que estamos conectados o participando. Anunciar o avisar, no sé si al principio porque me conecté un poquito más tarde, pero acaba de finalizar hace un par de horas una reunión muy importante en Buenos Aires, que fue el Encuentro Nacional de Asociaciones de Base, que reunió a todas las asociaciones, sindicatos de cada universidad de la CONADO Histórica, con sindicatos que no pertenecen a nuestra federación. Un total de 35 sindicatos se juntaron, con sindicatos que pertenecen a la CONADU, pero que han compartido con la CONADU Histórica el rechazo del último acuerdo salarial, con lo cual a partir de ahí se generó la posibilidad de hacer una reunión y empezar y coordinar acciones de conjunto en función de este punto en común, que es el reclamo por nuestros derechos, por nuestros salarios en particular. Y esta reunión acaba de resolver la convocatoria a una acción conjunta, una jornada nacional de lucha los días 19 y 20, lunes y martes de la semana próxima, con un paro nacional de 48 horas que va a tener como característica nueva que no solamente lo va a hacer la CONADO Histórica, sino además se incorporan 8 asociaciones, casi 10 asociaciones que no pertenecen a nuestra federación, que tienen una influencia importante. Estamos hablando de asociaciones que tienen peso en la Universidad Nacional de Córdoba, de Rosario, de Mar del Plata, de Río Cuarto, con lo cual, bueno, me parece que es un paso importante en esto que está muy ligado con el tema, ¿no? La defensa de nuestros salarios, pero que en términos presupuestarios es el 90% del presupuesto. Eso creo que los datos que han compartido quienes han opinado muestran, por un lado, un gran problema desde el punto de vista del funcionamiento de las universidades. Que el 10% solamente sea para cubrir todo lo que es docencia, investigación y extensión en las universidades nacionales es evidentemente un presupuesto miserable. Para dar una idea de proporciones, el SIN acaba de presentar que, bueno, hoy la reunión esta que se hizo 15 de septiembre tenía que ver con la fecha. Hoy, 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo Nacional tiene que presentar el presupuesto nacional al Congreso, ¿no? Así que seguramente mañana tendremos la información si lo hizo o no y cuáles son los valores que presentó. En el caso de las universidades, el SIN, el Consejo de Rectores, se reunió la semana pasada y hizo y elaboró su propuesta de presupuesto, que se supone que es la propuesta de presupuesto que el Ministerio de Educación va a presentar al Congreso. Uno de los chequeos que tenemos que hacer es si efectivamente eso fue así. O sea, si lo que propuso el Consejo de Rectores es lo que se presentó desde el Ministerio de Educación al Congreso de la Nación. Había algunos rectores que nos dijeron, después de la reunión que tuvieron la semana pasada, dice, la verdad, tenemos dudas de que esto vaya a ser así. El presupuesto que presentó el SIN como propuesta es de 892.000 millones de pesos, de los cuales el 90% son salarios. Con lo cual, haciendo nomás una cuenta rápida, lo que el SIN presenta, que hay que ver si es lo que el Ministerio de Educación va a presentar, o sea, si no hubo recorte ahí, implica que para funcionamiento de las universidades hay 90.000 millones de pesos para el año que viene, 2023, todo el año que viene, ¿no? Inflación mediante.
Digo, por las cifras que incluso se dijeron acá, por ejemplo, el recorte solamente en el plan Conectar, ¿no?, de las computadoras de los chicos del secundario fue de 50.000 millones de pesos. Y todo el presupuesto de funcionamiento de las universidades nacionales para todo el 2023 va a ser de 90.000 millones de pesos. Con lo cual, ya de por sí uno podría decir, digamos, si alcanza o no alcanza para el año que viene el funcionamiento de estas universidades. Pero lo que sí uno podría decir con seguridad, el 10% del presupuesto o 90.000 millones de pesos para el funcionamiento de las universidades da muestra de un presupuesto de muy bajo, de mínima, digamos, de solamente pagar los servicios y hacer alguna otra cuestión más. Está claro, cualquier economista va a decir, mirá, no, el presupuesto es todo, el presupuesto incluye los salarios, es el 90%, por lo tanto la cifra que el Estado invierte es de 892.000 millones. Bien, pero no es un detalle. Yo digo, para no hablar de los salarios, ¿no?, que sería lo que uno por función debería decir, los damos por sabido, o sea, nosotros estamos haciendo un paro nacional la semana que viene de 48 horas, porque estamos denunciando que hemos tenido incrementos salariales hasta ahora del 48%, con una inflación al mes de septiembre que ya está en el alrededor del 60%. Y los incrementos pautados hasta fin de año son del 62%, cuando la inflación proyectada ya está, ya está en el 95%. O sea, que al fin de año vamos a tener una pérdida salarial de alrededor del 30%, si esto se mantiene así, ¿no? Bien, o sea, la reducción presupuestaria, entre comillas, es de un 30% del 90% del presupuesto. O sea, es un ajuste feroz. Con lo cual, el desafío que tenemos planteado, que por eso hacemos un paro de 48 horas, pero además nos preparamos para discutir, porque estamos reclamando que se adelante la revisión de la pauta salarial que estaba pensada para octubre, se adelante ahora, inmediatamente se convoque la paritaria, pero vamos a decir, lo que queda de septiembre y octubre va a ser un mes de mucho forcejeo y de mucha puja, porque nosotros deberíamos, y estamos planteando, mínimamente los salarios tienen que empatar con la inflación. Y empatar con la inflación significa, manejándonos con esos números redondos, ¿no?, que de acá a diciembre tenemos que tener un incremento, serán las cuotas que sea, pero un incremento que tiene que estar alrededor del 30%. Si uno hablara de este mes, uno diría, bueno, sí, debería ser entre un 10, 12, 15%. En fin, lo de la inflación nos va planteando que el hecho de mantener el poder adquisitivo o mantener el valor real del presupuesto es mes a mes, ¿no? Con una inflación de 7% mensual, está claro que es un gran descalabro y esto hay que discutirlo mes a mes. Pero lo que quería señalar era, nosotros, esta cuestión, los salarios son el 90%. Efectivamente, la colega, creo que la compañera que es decana, dijo que la pauta histórica del CIN, que pretende o que considera más o menos mínimamente razonable, es que los salarios sean el 85%, o sea, que haya un 15% para funcionamiento. Eso no es así. La misma propuesta del CIN, que no sabemos si va a ser presentada en el Congreso como tal, está hablando de un 10% de funcionamiento. Por otro lado, lo otro que quería señalar, del 90% del presupuesto, es cierto, son salarios, ahí se incluye salarios de los docentes, salario del personal no docente y de las autoridades. Salario del personal docente es alrededor de un 60% de eso, un poquito más quizás, un 30 y pico por ciento de no docentes y un 10% de alrededor de autoridades. Nosotros estamos reclamando por nuestros salarios, pero en realidad, como después todo eso va enganchado, bueno, lo que pase con nuestros salarios suele ser lo que pasa con el conjunto del gasto de salarios de todo el presupuesto. Bien, ahí estamos discutiendo si va a haber un 30% que rechazamos, no queremos tener una pérdida del 30% o una reducción de nuestros salarios en un 30% de acá a fin de año. Ese es el desafío
Y está claro que el gobierno lo que está tratando de hacer, digo, para decirlo en términos suaves, lo que muchos economistas dicen, bueno, está usando la inflación para licuar el gasto público. Porque efectivamente, con la inflación mes a mes, si los salarios quedan un 20%, bueno, pero si todo el presupuesto de la universidad queda un 20% por debajo de la inflación, quiere decir que se licuó o se achicó esa parte del presupuesto. Y eso lo hace para el conjunto del Estado, ¿no? Utilizar la inflación como mecanismo de reducción en términos reales del gasto público. El otro tema que tenemos que considerar, muy especialmente nosotros, es que, digamos, parece una obviedad, pero no viene mal reafirmarlo. Nosotros somos presupuesto nacional. Somos 150.000 docentes, alrededor de 40.000 no docentes, que dependemos de nación. ¿Por qué digo esto? Y porque es en realidad el contingente del empleo público nacional más numeroso. Parece raro, pero es así. Hace poco Clarín publicó los datos de las otras reparticiones de empleados nacionales y, por ejemplo, Fuerzas Armadas daba 60.000, policías federales, etcétera, otros 20.000, 30.000. Y nosotros, solo los universitarios, entre los docentes y no docentes, somos 190.000, 200.000. O sea, somos el contingente. Todos somos, por un lado, los únicos docentes que paga Nación, porque todos los niveles educativos, primario y secundario, los pagan las provincias, pero sobre la plantilla de personal público nacional, somos el contingente principal. Sintetizo en una anécdota. El año pasado, el año pasado, tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo, Moroni, y nosotros le dijimos, estábamos en plena discusión salarial, le dijimos, bueno, provincia de Buenos Aires, que se repite todos los años, ¿no? Ahora se repitió, acaba de dar un aumento de, si tomo el dato de este mes, del mes que pasó, 25%, y lo llevó al 85%. Y nosotros, que dependemos de Nación, estamos hoy le diríamos a Moroni, ¿no? Estamos en un 48% de incremento. Provincia de Buenos Aires también es Estado, también es gasto público. ¿Por qué no nos dan un tratamiento por lo menos similar al que se está dando en muchas de las provincias con los salarios? Moroni nos dice, ¿saben qué pasa? Están en el peor lugar. Ajá, y bueno, ustedes son gasto público nacional. ¿Qué nos quiso decir? Y efectivamente que el Fondo Monetario Internacional, las presiones de los grupos económicos, todos, la oposición política que pide a gritos reducción del gasto público, bien, nosotros somos gasto público. O sea, estamos en el peor lugar. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, nos tenemos que preparar para pujar, para forcejear, para defender nuestros salarios, pero defender el presupuesto de la universidad, porque las presiones para el ajuste en la universidad pública son muy grandes. Son muy grandes porque estamos en el peor lugar y somos un contingente importante de empleados y un monto del presupuesto va a ser, si fuera el que se presenta en el SIN, de casi 900.000 millones de pesos, que es, digamos, un botín que, imagínense, el Fondo Monetario Internacional, los grupos económicos, el Banco Mundial, ¿qué dicen sobre la Universidad Pública Argentina? Y no puede ser que gasten 900.000 millones de pesos, no puede ser que tengan ingreso irrestricto, no puede ser que sea gratuita. Digo esto porque son dos temas que son inéditos a nivel mundial. Digo, parece redundante, pero no viene mal refrescarlo, ¿no? El ingreso irrestricto y la gratuidad, o la relativa gratuidad, por lo menos no arancelamiento que existe en la Universidad Pública Argentina, que es una conquista de décadas de luchas de nuestro pueblo, en particular de la juventud, es y todavía sigue siendo y nos enorgullece un hecho inédito en Latinoamérica y en el mundo. Digo, veamos Chile, veamos Brasil, veamos todo lo que es. Con lo cual, efectivamente, no solo estamos en el peor lugar, sino además tenemos las miradas puestas en algo que nos quieren sacar y que es visto por esos sectores como una herejía. Digo, la juventud chilena salió a las calles de a miles
¿Por qué? Porque se endeudan de por vida para pagar los créditos que les sale el arancel en las universidades públicas. En Brasil, si bien es gratuita, hay unos exámenes de ingreso y cupos que dejan al 90% de los jóvenes inscriptos fuera de los estudios universitarios. Bien, nosotros hemos conquistado en la Argentina esos grandes derechos. Otra consideración. Los rectores se reunieron la semana pasada y con satisfacción dicen, hemos presentado este presupuesto, que es 892.000 millones, que Persic, el ministro de Educación, dice que lo va a pelear, porque se comprometió, y eso sería lo que vamos a llevar al Congreso. La pregunta es, 892.000 millones, ¿todos los rectores están conformes? Sí, lo aprobaron y están conformes. Ellos dicen, con esto, sintetizo, con esto zafamos el año que viene. Estaría la duda, algunos ya lo han transmitido, ¿no? Dicen, mirá, no sabemos si lo va a respetar Economía. O sea, si Massa va a agarrar y decir, no, señores, 892.000 millones, no, va a ser menos. Eso lo vamos a ver mañana, pasado, en estos días. Pero a su vez, aún si se aprobara 892.000 millones, ¿es suficiente para las universidades públicas? Y desde el punto de vista de nuestro salario, que es el 90%, desde ya decimos que no. Y ni hablar de 90.000 millones que se supone que se aprueban serían para el funcionamiento, para lo que decían los estudiantes, representantes estudiantiles, por ejemplo, becas, comedores, los gastos propios de la enseñanza. Y yo le incorporo un tema muy importante para nosotros los docentes en las universidades nacionales, que es el presupuesto para investigación, porque ha habido una política que viene de hace años, que es que toda la inversión en investigación se está canalizando vía CONICET o vía los institutos descentralizados del país, y el presupuesto universitario para investigación es casi inexistente, y tenemos que competir en la búsqueda por esas ventanas de presupuesto para concursar, pedir, etcétera, etcétera. Y este es un serio problema del sistema universitario. Con lo cual, esos 90.000 millones siguen siendo más todavía exiguos si pensamos en desarrollar la investigación desde el punto de vista de un desarrollo nacional. Ahora, quiero señalar una cuestión. Durante el presupuesto del año pasado no existió. ¿Por qué? Porque no se aprobó en el Congreso, por lo tanto se utilizó, cuando pasa esto, se utiliza el presupuesto de prórroga, o sea, el del anterior, como parámetro. Obviamente ese es un presupuesto que ya estaba disminuido, que es la cifra que presentaron al principio, 300 y pico de mil millones, ¿no? Con ese presupuesto se funcionó, entre comillas. El año pasado, decían los rectores, no se aprobó en el Congreso. Lo que está en la ley es la prórroga del año 2020, sería el anterior. Eso obviamente es un desastre. Pero Persic nos prometió que el presupuesto que habíamos presentado, que no se aprobó nunca, que era de 400 y pico mil millones, se va a respetar. Y nos van a dar eso. Una primera cuestión, el tema del presupuesto, si bien puede ser un dibujo, porque cuando hay una inflación del 70, 80, 90%, la verdad, todos los presupuestos pueden ser calificados como dibujo. Segundo, es una política en general muy obvia de los gobiernos cuando hay alta inflación, de presupuestar por debajo de la inflación en términos reales, para que después todas las reparticiones, desde las provincias hasta los entes, tengan que ir a desfilar para los inevitables aumentos de presupuesto que va a haber que ocurrir, pero que no van a estar sustentados en ninguna ley. Con lo cual queda al arbitrio del Poder Ejecutivo el asignarlos o no. Entonces, así como las provincias, cuando no hay presupuesto, tienen que desfilar pidiendo por favor ayudas al gobierno central, las universidades o los rectorados también tienen que desfilar al ministerio pidiendo por favor refuerzos presupuestarios porque lo presupuestado no alcanza. Eso es una técnica además de disciplinamiento. Por eso uno podría explicar en gran medida la actitud de muchos rectores, no por las ideas que tienen solamente, sino además por el rol que ocupan, como muchos gobernadores que están subordinados a la buena voluntad del ministerio
que además son negociaciones individuales, porque tienen que ir cada uno individualmente a pedir por favor los refuerzos presupuestarios, porque lo estatuido ya está comido por la inflación y no existe. Ese es un mecanismo de disciplinamiento. Pero quiero incorporar además, porque lo llamativo es, por un lado, uno podría decir, complicidad o ingenuidad de los 57, 58 rectoras y rectores. Puede ser. En algunos es acuerdo con los ajustes. En otros será ingenuidad. En otros será subordinación política. Pero acá quiero señalar un tema, que es la diferencia importante. Lo digo ya ahora, por esta reunión donde estamos hablando desde una asociación de base de una universidad como Mendoza. Yo que soy docente de una universidad, también de las llamadas medianas, como la Universidad Nacional del Comahue, que además de esta variable hay que introducir el carácter o la composición de nuestro sistema universitario, donde está, por un lado, uno podría decir, por lo menos 2 o 3 estratos de universidades. Un primer estrato que es la UBA. Un segundo nivel que son las grandes. Esto es, por ejemplo, La Plata, Córdoba, Rosario, podríamos decir. Y otro estrato que son las medianas, donde podemos decir las tradicionales como Cuyo, Tucumán, Litoral, Nordeste, las no tan tradicionales como puede ser Bahía Blanca, Comahue, del tamaño mediana, y después las chicas. Las chicas como por ejemplo Tierra del Fuego, Patagonia Austral, Chubut, ¿no? La Río de Santiago del Estero, por ejemplo. Bueno, la UBA ni siquiera va a las reuniones del CIN, del Consejo de Rectores. No van. Van y discuten directamente con el ministro de Educación y de Economía. Un estrato. El segundo estrato, las grandes, La Plata, Córdoba, como en la UBA, tienen grandes acuerdos políticos en lo que podríamos llamar el oficialismo y la oposición. O sea, Córdoba, una universidad gobernada por la oposición, de Cambiemos, hoy por hoy. La Plata y Buenos Aires, esos acuerdos históricos del radicalismo y el peronismo de cogobierno, ¿no? Y eso es el sustento principal de lo que el Ministerio de Educación tiene en términos de paz y no discusión de los presupuestos en las universidades. Y a partir de ahí disciplinan hacia abajo. Una cifra que vamos a ver ahora si se cumple o no, pero con la UBA dirigiéndose directamente o negociándose, y las grandes como La Plata, Córdoba, en coincidencia con presupuestos que van al ajuste, uno diría, bueno, se están suicidando esas mismas universidades. Bueno, pero además hay que incorporar que son universidades que a su vez tienen una proporción de recursos propios muy, muy superior que les permite un margen de funcionamiento presupuestario. Para dar un dato, en su época se decía, Económicas de la UBA factura por fuera del presupuesto universitario una cifra que es mayor al presupuesto que recibe del Estado Nacional. Con lo cual son universidades que tienen un margen de acción mucho mayor que las universidades medianas y las del interior del país. Con esto, para sintetizar este tema, quiero señalar que también tenemos que introducir la variable de, podríamos decir, el federalismo, la discriminación hacia el interior del país, la discriminación hacia las universidades medianas y chicas, que son las que más van a sufrir las consecuencias de presupuestos de ajuste. Y eso tiene que ver con, efectivamente, esa heterogeneidad y esa estratificación que hay en el sistema universitario, que tenemos que pasarla a considerar en lo que son estas disputas, ¿no? Y con esto, ¿qué le estamos haciendo? Un llamado a las autoridades, consejos superiores y consejos directivos de las universidades medianas y chicas del interior del país, a que, así como los asalariados, docentes y no docentes, vamos a hacer el pato de la boda en términos presupuestarios, las universidades medianas y chicas del interior también van a ser parte de ser el pato de la boda en esto que es el juego y las pujas que existen a nivel nacional, específicamente en el nivel universitario. 2 minutos.
tenemos, el gobierno nacional está haciendo una política de concesiones a lo que son las demandas del Fondo Monetario Internacional, las demandas de los grupos económicos. Podríamos decir, está cortando por lo más delgado. Por otro lado, tenemos la particularidad que a su vez toda la oposición política dice eso es insuficiente. La oposición política, en términos de la oposición política de derecha, podríamos calificarla, ¿no? Estoy hablando de Juntos por el Cambio, o Cambiemos, como se llame, que lo que está, y los sectores de derecha más todavía reaccionarios, que dicen, no hay todavía ajuste, todavía sigue siendo populismo y reclaman más ajuste todavía, y nosotros que tenemos que ponerle límites, frenar, impedir que se corte por lo más delgado, y sabiendo que a su vez la situación política del país está sumamente revuelta y lo que está queriendo imponerse es el ir hasta los huesos con el ajuste. Digo esto porque ya se está hablando de qué va a pasar en el 2023 en este país, ¿no? Bueno, en esa situación tan compleja, no es correcto que nosotros quedemos paralizados por la ofensiva de la derecha, llamémosle, o de los que quieren ajuste a fondo, y terminemos aceptando o tolerando las concesiones del gobierno nacional que está cediendo y haciendo ajuste. Por lo tanto, tenemos que ponerle límites a eso y a su vez ser conscientes que estamos en una situación donde lo que pretende asumir o avanzar es justamente más ajuste o ajuste hasta los huesos, como le llaman. En el plano del terreno de lo presupuestario, el 90% de esa puja son los salarios. Y a su vez, el 10% que queda es lo que determina el destino de muchos derechos estudiantiles, el destino de cómo hacemos enseñanza y cómo la podemos desplegar, y el destino de cómo hacemos investigación, o sea, cómo cumplimos nuestras funciones más allá de lo salarial. Eso está en juego, eso está en peligro, y podríamos cerrar con una frase muy sencilla, muy potente si se la quiere mirar, muy para la reflexión. Vamos a un momento, y septiembre es así, y va a ser octubre, que el que no lucha pierde. Y enfrentar la situación es luchando, teniendo todas las claridades y las necesidades de discutir, de analizar la complejidad de la situación. Pero hoy, el que no lucha, pierde. Y nosotros estamos hoy con el peligro de perder el 30% de nuestro salario de acá a fin de año. Que a su vez es una forma de decir. ¿Por qué? Y porque el que los incrementos salariales sean al final y uno ahí pueda dibujar un empate, implica que el costo de todos los meses que estuvimos por debajo de la inflación no se recupera, ¿no? Hubo quienes hicieron la cuenta y dicen, por más que nosotros este mes empatáramos con un porcentaje de incremento salarial con la inflación que se empieza a cobrar recién ahora, lo perdido de los anteriores años ya equivale a un mes entero de sueldo. Por todos los meses que estuvimos por debajo de la inflación. Así que, situación muy delicada que implica mucha discusión entre nosotros, mucha unidad, y que tratemos de desplegar la lucha por nuestros salarios, la lucha por los derechos de docentes, no docentes y estudiantes, y la lucha por un presupuesto acorde para la educación pública en la universidad, con mucha unidad y con mucha masividad. Esos van a ser los desafíos que tenemos en el futuro inmediato.